¿Cómo están? Bienvenidos a Todos, Todas Tenemos una Opinión. Yo soy Ana Monterrubio, me da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros. Los invito a que veamos el tema del día de hoy. Y estamos transmitiendo por el 17.1 televisión local, por todos los sistemas de cable. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales @JaliscoTV y @NotiJaliscoTV. Les recuerdo que este programa lo hacemos con mucho cariño. Es una colaboración de Canacine Jalisco con Jalisco TV. Y bueno, ya vimos el tema del día de hoy. El día de hoy tengo un tema que me apasiona y que se me hace muy importante, y es el arte del entrenamiento actoral. Y para hablar más a fondo de todo este gran tema, tenemos a un gran actor, orgullosamente tapatío. Me da mucho gusto tener en esta mesa este actor, que bueno, lo hemos visto en grandes producciones con Netflix, con Disney, con ViX, como Abracadaver, como El Gallo de Oro, como Pancho Villa. Y bueno, me pasaría aquí toda la tarde diciendo su trayectoria, pero aparte de estas grandes producciones, también lo vemos en grandes escenarios teatrales y me da mucho gusto, lo respeto mucho, lo admiro. Pablo Avitia, bienvenido. Muchas gracias, Ana Monterrubio. Gracias por estar aquí. Lo mismo digo yo también te respeto, te admiro. Muchas gracias. Y bueno, también quiero darle la bienvenida a dos talentosas actrices y que nos van a estar compartiendo también desde su experiencia y cómo han fusionado también sus oficios y profesiones con todo este rollo actoral, que es todo un tema, ¿verdad, chicas? Bienvenida Hanna Niklevich. Gracias. Y Carla Ponce. Bienvenidos. Gracias. Chicos, a esta mesa ya nos tocaba hablar un poco del actor, de todo este arte, sobre todo de la preparación, porque yo creo que justo esta figura, este puesto que nos toca estar delante de un proyecto, ya sea teatral, audiovisual, es la representación y también es la carga buena de todo el trabajo de muchísima gente, ¿no? Sí. Y uno da la cara. Pero bueno, en este primer bloque quisiera que nos platicaran también un poco de cómo llegan a la profesión y quería empezar contigo, Pablo. ¿Por qué la actuación y por qué sigues eligiendo la actuación como forma de vida? Porque he tenido la fortuna de que mis papás me apoyaron desde muy pequeño en esta profesión, ¿no? Eso fue fundamental primero, ¿no? Y desde un principio me dijeron, pues si te lo vas a tomar, tómatelo en serio, hazlo, pero haz las cosas bien, ¿no? Y desde entonces lo vi así, a pesar de que también la actuación tiene mucho que ver con jugar, ¿no? Sí, en inglés, todo que ver. En inglés se dice play, ¿no? Play. Pero al mismo tiempo también tiene que haber mucho compromiso, mucha entrega. Sí. Es una carrera de resistencia también, pero ¿cuál no? ¿No? Sí. ¿Cuál no? Pero menciono a mis papás porque sí fueron fundamentales en ese pilar, en ese apoyo desde que yo era chamaco. Sí. Y desde ahí pues me fui tendido y realmente es que ya llevo muchos años. Pues prácticamente toda la vida actuando. Pues sí, toda la vida, con la fortuna de Sí. poder vivir de esta profesión, ¿no? Claro. De esta bella profesión. Claro. En tu casa, Carla, también eres músico. Estamos platicando un poquito detrás de. Tienes también una profesión muy linda. También eres psicoterapeuta. Ajá, psicoterapeuta. Entonces, ¿cómo llegas tú a la profesión actoral? Pues mira, siempre me gustó, desde niña tenía mucho interés por las emociones en general. Entonces, en mi casa, el arte era como el pan de cada día. Y justo me dejabas pensando hace un momento, cómo en mi casa se buscaba más la parte artística que otra cosa. Y fue un medio para mí, para encontrarme, muy catártico también en muchos momentos. Y cuando conozco el arte y conozco la psicología, dije, esto está fusionado. Ambas son en emociones, ambas me permiten conocerme a mí misma, en ambas utilizo el cuerpo. O sea, yo
pienso que son lo mismo prácticamente, ¿no? De repente tiene un lenguaje diferente en el momento de estar enfrente con un paciente, pero en general creo que utilizo lo mismo para las dos profesiones. Ok, ¿hace cuánto tiempo que también te dedicas a la actuación? Bueno, empecé desde niña actuando en teatro donde era más desde la calle, más desde, no era algo desde lo profesional. Sí. Después estuve en la compañía de teatro de Univa y ahí fue un poco más donde empecé a entender lo profesional y lo que acaba de decir Pablo, ¿no? La parte sí hay que jugar, pero también esta parte de la disciplina. Y a la par dije, esto es lo que me gusta y lo voy a fusionar de alguna manera. Muy bien. Sí. Hanna, ¿cómo fue para ti llegar? Porque también eres intérprete, traductora, bueno, tienes 3 idiomas, Sí. Los cuales dominas, y tienes esta otra parte muy interesante que es la antropología cultural. Entonces, ¿tú cómo llegas a la actuación? Pues al parecer quiero hacer todo, ¿no? Eso es antropología cultural, te interesa un poco de todo. También tengo el apoyo de mi familia, de mis papás. Mi papá es artista conceptual. Siempre en la casa había pues algo artístico, como Carla mencionó en su casa, siempre había algún interés en el arte, ¿no? Y entonces yo empecé por el camino de la escritura y por eso pues soy traductora, intérprete y todo eso. Sí. Pero siempre me llamaba la atención la actuación. Y yo crecí muy tímida, entonces como que dije, algo pasa, o sea, sí. o sea, la mayoría, bueno, no la mayoría, muchos actores pasa que dices, de niños éramos muy tímidos. Ya, y nadie me cree, obviamente, pero Yo hasta por hoy en dos. día sigo. Nadie cree que ahorita estoy delante de una cámara, Sí. de los que me conocieron de niña, pero Pero pasa. no sé, te llena. Cuando lo haces, estás satisfecha, estás feliz. Nada más te puede dar eso, llenarte como eso. Claro. Entonces, pues... Oigan, y los 3 traen un proyecto. Sí. Que están ahí tramando una Sí, puesta en escena escrita por... Por un servidor, Muy bien. es mi primera dramaturgia, Ok. se llama Rita y el Espectro. Y es que también somos de la idea de, perfecto, el entrenamiento es esencial, Sí, es básico, pero también eso llévalo a la práctica, ¿no? claro. Llévalo a cabo. Sí. Y muchas veces, quizás en muchas escuelas de actuación no te enseñan Sí. esa parte también, esta parte de ser gestor de tus propios proyectos. Claro. ¿no? Que es importante Es también. importante. sí. Y porque también sabemos que en este medio a veces puede pasar mucho tiempo entre el proyecto y otro, entre el Sí. casting, el callback, ¿no? Sí, Entonces, en ese inter, pues lo mejor que puedes hacer es generar tus proyectos, ¿no? claro. Es que el actor, o sea, realmente siempre está trabajando o no solamente sucede cuando está en escena. O sea, ¿qué pasa cuando a Sí. lo mejor justo no está en un set o en el escenario? Así es. ¿Qué se tiene que hacer detrás? He Y de todo decir- esto es una preparación. Por eso me puse a escribir. ¿no? Ajá. Sí, Y aparte sí. eran temas que ya traía, ¿no? Sí. Gira alrededor de la ausencia del padre y la pregunta de si hay perdón, Sí. ¿no? Y bueno, tengo increíbles actrices, compañeras. Yo voy a interpretar, también me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero Claro. es bueno hacerlo porque voy a dirigir y actuar al mismo tiempo. Pero Bueno, creo que no ya es la tengo primera información. vez que No lo es la haces, o primera sea, vez. Pablo, también tú te has desarrollado como Sí. director, como guionista también, y productor. Sí. Y sé que es una pasión enorme por el teatro. Pues sí, y es me teatro. gustaría que habláramos eso de la diferencia Ujú. en la preparación y siempre, ¿no? La pregunta del millón, ¿no? Actor de teatro y de cine. Digo, Para mí honestamente, no hay una distinción. Somos actores, estamos contando historias, relatos, ¿no? Simplemente es entender que estás en otra cancha, ¿no? sí, En el teatro la proyección es hacia el frente porque tienes al público hasta allá, Sí. en la butaca, hasta el final. claro. Y con el cine tienes que entender que aquí tienes un micrófono, un lavalier. Entonces la contención es otra. Pero sin embargo, la verdad debe ser la misma, ¿no? Para mí no hay una distinción. Y grandes actores que admiro, como Daniel Jiménez Cacho, Ajá.
que lo ves en todo. Que de hecho ya tuve la fortuna hace muchos años de trabajar con él en teatro. Sí. Se mueve como pez en el agua en teatro, cine, ¿no? Sí. Para mí, sinceramente, no hay una distinción y además creo que el teatro es la base, pues desde los griegos. Claro, ustedes también iniciaron formación, bueno, tú Carla decías en teatral, ¿no? Ujú. Sí. ¿Tu caso también, Hanna? Sí, también. Empecé, de hecho empecé hace como 5 años, un poquito Sí. menos, entonces ahí voy. ¿Cómo empezando. llegaron con Pablo? Porque Pablo, ¿cómo se llama tu entrenamiento actoral? Tiene Práctica actoral. práctica Práctica actoral. actoral. Que ahorita, o sea, para dar los datos que Sí. también puedan tener información de dónde encontrarte y tomar Sí. ya son grupos fijos. Sí, es un entrenamiento permanente porque soy de la idea de que el entrenamiento debe ser continuo. Claro. Como ir al gimnasio, si realmente quieres ver músculo, pues no lo vas a desarrollar en Sí. 2 Sí, fines de es semana, ¿no? como el gimnasio actoral, No, o sí. sea, tiene que ser todos los días. ¿Y ustedes cómo dieron con Pablo? Pues mira, yo di con Pablo porque justo salgo de estar haciendo el arte del psicodrama con la psicología y digo, ya quiero regresar al escenario. O sea, ya estaba yo como, ya estoy haciendo mucho esto en psicología y ya quiero regresar a un escenario. Y me puse a buscar en Guadalajara. Fui de un maestro a otro y decía, bueno, yo nada más me enfocaba en el teatro. Y por otro maestro, Luis Felipe Tobar, me dice, yo tengo a un compañero muy bueno y es tapatío y está dando su entrenamiento en Guadalajara. Y dije, va. Y así es como conozco a Pablo y desde ahí ya no me he despegado porque encuentro también no solo mi necesidad del teatro, sino encuentro un lenguaje distinto que fue lo audiovisual. Sí. Y yo no reconocía lo audiovisual, para mí solo era actuación, teatro. Sí. Y yo no ubicaba actuación audiovisual. Claro. Entonces, con Pablo, justo lo que ahorita comentó, ¿no? Cómo es diferente Desarrollar cancha. las técnicas. Ajá, Que y de es ahorita una quiero técnica. como Sí. profundizar en eso, pero chicos, vamos antes a una pausa. ¿Qué querías, que me pusiera un escote y entrar a cantar o qué? Pues mínimo que te pusieras recio. Si no te contraté pa' Florecita. Si no te contraté. Para ser jefa primero hay que pagar. Todavía no debes lo de la fianza. Oye, a ver, ¿te calmas, Feliciano? Ese dinero te lo pedí apenas hace 3 días y fue para mí. Pues sí, pero te lo presté para ella. ¡Quietos! Soy el coronel Raúl Madero. Palacio Nacional es territorio leal a mi hermano el presidente. Les ordeno que depongan las armas. Evitemos un derramamiento de sangre. Les doy mi palabra que el presidente Madero no va a tomar represalias. Él no es mi presidente, ni de ninguno de nosotros. El ejército le juró lealtad. ¡Bajen las armas! ¡Ríndanse! Y regresamos a Todos, Todas tenemos una opinión. Estamos hablando del arte del entrenamiento y la preparación actoral. Vimos ahorita un poquito de lo que sucede, ya uno en acción, unos maravillosos proyectos, Pablo, que qué divertido es jugar así, Uy, ¿verdad? qué divertido, sí. Es... Explosiones, De eso pedimos nuestra demás, limosna. vestuario. Sí, no, guau. Antes de llegar a estar en un set jugando de esta forma, quiero hablar más de Ajá. esta preparación. Sí. Después de todo lo que han visto y que los tres me platiquen lo que les ha tocado a ustedes integrar con los talleres, con la formación, con el estudio y con todos estos maestros que han tenido, ¿con qué se quedan hasta ahorita y qué les ha funcionado? Y yo quiero que me platiques qué es lo que trabajan y qué enfoque tiene este taller actoral. Bueno, lo primero también es entender que no se trata de uno mismo, ¿sí? Sino actuar se trata del otro, de nosotros. De ¿no? la escena. Ajá, y de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, primero es como detectar muy claramente que no es estar pensando cómo te vas a ver, cómo te vas a oír, ¿no? Sino que actuar tiene que ver mucho con escuchar al otro, a la otra que está ahí, y al mismo tiempo también provocar que te escuche, ¿no? Y Sí. estar ahí, Sí. en el tiempo presente. Ok. ¿sí? Eso es como de la base. Se escucha sencillo,
Ajá. pero creo que es algo que necesitas mucha práctica para poder estar, porque hay tantos distractores. Sí. Que es un tipo de concentración, tipo, se me figura como estos atletas de alto rendimiento que tienen mil cosas y es como aquí. Y que, o sea, ¿no? Eso El por un lado. escuchar, ajá. Por otro, yo hago mucho énfasis que el texto es tu mapa de navegación. Ok. Y que si no tienes el texto completamente integrado, claro y al 100, mejor no te pares en un set o en un escenario, ¿no? Sí, ¿No? sí. Y es que a partir de la seguridad de ya tener integrado de esa manera, es que puedes empezar a, Te da seguridad del texto, a jugar, claro. a proponer, a estar ahí. Entonces también insisto mucho yo en la importancia del texto, que es la columna vertebral, ¿no? Ok. Entonces, cuando llegas, por ejemplo, al taller, ¿qué es lo primero que sucede? Llegas y ¿cuáles son como el tipo de ejercicios que hacen? Pues llego, yo ya tengo mi texto, porque pues desde el lunes pasado pues tengo mi texto, nos envía Una el texto. escena, envían una una escena, escena, exactamente, ok. entonces pues tengo mi texto, Sí. se supone, y pues empezamos a hablar de la industria, qué está pasando, tendencias, opiniones, experiencias, preguntas. Fíjate que eso me pasó a mí y otra persona pues también opina. Y me encanta la comunidad que se hace, Sí. ¿no? Es una comunidad al final. Y pues vemos los ejercicios que grabamos la sesión anterior. Sí. Ah, ok. Platicamos, damos como observaciones. No lo hacen en el mismo momento. Las observaciones son de los ejercicios anteriores. Ajá, Así los es. proyectamos la siguiente sesión. Como para verlo Sí. un poco más, como en frío, como Sí, más es relajados. que son dos mundos diferentes. Un mundo es lo que uno siente Sí. que está interpretando. Sí. Claro, tú crees que estás haciendo algo y otro mundo es lo que capta la cámara. De ahí Sí. lo interesante de la cámara, ¿no? Sí, claro. Y de grabarte. Sí. ¿no? Entonces ya luego lo proyectamos justamente porque eso permite que veamos qué funcionó, cuáles Sí. fueron los hallazgos y cuáles son los puntos a mejorar, si por ahí hay un dig, o si realmente no hay conexión en la mirada, o si Claro. realmente estaba más acordándose del texto que en la situación. Sí. Entonces, el verlo proyectado es una Claro. radiografía. Y sí es cierto, tú piensas que estás haciendo algo y no sucede. Sí. Puede Cierto. ser, tienes razón. En cuanto al texto, ¿qué te ha funcionado a ti, Carla, cuando te dan tu escena? ¿Cómo analizas? ¿Cómo haces algún tipo ya de técnica? Fíjate que a mí me ha funcionado mucho mi carrera de psicología. Ok, ya Eso, ver, la me verdad, es interesa lo que eso. me ha funcionado mucho. La práctica actoral que llevamos con Pablo es muy pragmática y es muy a resolver, pero también es como a integrar cómo vas aprendiendo como varios recursos. Entonces, en ese momento, a mí me ha servido mucho, en este caso mi carrera, poder ubicar qué emoción está teniendo cierta escena de lo que voy a interpretar. Pablo menciona mucho que los artistas o que los actores somos artistas y que no somos como ventrílocos o que no somos estos mopeds, ¿no? Y que tú tienes que crear. Sí. Entonces, no te dice por dónde lo va a hacer. No te manda acotaciones como a veces puede ser en un libreto, ¿no? Solamente es como, este es tu texto, no sabes con quién vas a actuar, lo sabes hasta en el momento del día. ¿Cómo tienes? ¿Tienes como un diálogo de A y B? O sea, no tienes Pues es que descripciones. a veces ¿O son sí? 2 personajes, a veces son 4, a veces son 3. Ok. También eso me ha ayudado mucho a soltarme escribiendo. Ah, ok, también tú Cada los- semana les escribo. Tú creas el domingo la me dedico escena. a escribirlo. Ah, ok. Se los mando el lunes por un chat que tenemos todos Sí. y ahí armamos los grupos. Ok. No los grupos, más bien el personaje que va a interpretar cada quien. Sí. Y ya en la clase te toca ahora Carla con Hanna. Sí, Ajá. así O a hacen. veces de extra. que También para que también... Porque Ah, eso es otro tema, ser Sí, un buen sí, extra o no. es que también es un tema, por supuesto. sí. Es un tema, gran por tema, sí. supuesto. Pero justo, o sea, texto, que creo que es lo más importante para tener como base todos, ¿no? Sí. En una historia, tu texto, tu historia, ¿cómo manejas, qué crees lo importante del texto? Te lo dan y justo es la emoción. ¿Con qué te vas primero para empezar a estudiar un texto? Primero, entenderlo.
en términos En generales. frío, lees en frío. Lo lees, pero primero lo comprendes, ¿no? ¿De qué va esta situación, esta Sí. circunstancia? ¿no? Ok. Es una pareja que empiezan en un café muy románticos, pero terminan peleados porque sale la verdad a flote, ¿no? Ok. Lo entiendes en términos generales, ¿no? Sí. Y luego ya, poco a poco, pues vas simplificando o vas sintetizando y vas yéndote muy puntual a sí integrar el texto de una manera... La al pie de la integración letra, al pie de del la texto letra. para que sepa el público es Sí. tal cual La memorizar. memorización. Sí, pero yo no Ese digo es integrar. un punto muy... Sí. ¿Cómo memorizas tú las cosas, Hanna? ¿Cómo es tu técnica? Porque a veces es... Leyendo, releyendo, entendiendo bien, leyendo y hasta soñando las líneas. Podría decir, Sí. nosotros decíamos un tanto cuando éramos chicos, hay una palabra como es, o sea, de memoria, o sea, de que por medio de la repetición. Sí, pero hay que pasar a otro lugar también, no solo al macheteo. El sino- machete. sino también verlo en imágenes, ¿no? Sirve mucho verlo en imágenes Sí. y en Justo, sensaciones. Fíjate y que también en objetivos. yo soy muy visual, yo sí necesito formarme una como historia para poder llegar al texto, pero cada quien, no sé cómo seas tú, Carla. Pues yo me grabo. O sea, también eres yo de me- machete. Ajá, sí. Me grabo, voy en el carro. te grabas, sí, literal, me ajá. grabo, literal, en mi celular. Voy en el carro, mis traslados o lo que sea, y me voy escuchando. Entonces Sí. ahí ya me macheteé el texto, tal cual. Ajá. Pero luego sigue esta parte de cómo lo voy a comprender. Sí. Y entonces, si inicia de una manera y termina de otra, es qué emociones tengo que encontrar o cómo voy a interpretar mi A ver, es que personaje. ese, según yo, vendría después de integrar el texto, ¿o qué harías en esta Para empezar, parte? como bien puedes ver, cada quien tiene su propia Ok. técnica. Y en la actuación también. Sí. Es decir, que yo no creo en una técnica pura, ¿no? Ok, Que si Meissner o que si Stanislavski. Al final, cada quien es tan subjetivo y cada cabeza es un mundo que tú vas agarrando de donde te sirve y creas tu propia técnica. y tú en ¿no? este caso, como Perdón. maestro, y, teniendo pues ahora sí que tanta gente tan sensible, porque la gente que está actuando pues tiene, ¿no? Es gente muy sensible y que cada quien tiene justo su lenguaje. Sí, Tú dejas en esto, o sea, libre, encuentra tu forma. sí. O sea, como sea, tú vienes con tu texto integrado, eso, y trabajas más sobre las emociones, ya sobre la interpretación. Pues es que al final de cuentas sí trabajamos con emociones, ¿no? Los actores, es nuestro material. Sí, Pero para llegar a ese lugar, primero Sí. tienes que otra vez dominar el A, para llegar al set tienes que dominar el A, que es el texto. sí. Y ya luego es dejar que suceda, también entendiendo, también cuando llegas y haces el bloqueo escénico, Ajá. Eso también- El bloqueo son las posiciones Ajá. donde se van a mover. el trazo, y ¿no? el trazo. De que aquí tú Llegar a tu pones la marca. mano y le dices, ¿por qué no llegaste ayer? No sé qué, Exacto. ¿no? Ahora, Y te integra esas tareas y te con el levantas texto. y te quieres ir, no Sí. sé qué. Integrar todo eso, eso Sí. también es como el B, ¿no? Sí, Ayuda otra capita. a darle más forma. Sí. Ok. Y luego ya yo siento que es estar ahí y dejar que suceda, dejarse afectar. Ok. Y olvidarte de la cámara también. ¿Qué cosas les han ayudado para justo llegar a las emociones? Es un temotototota. Pues yo creo que la práctica, de verdad, estar cada semana practicando, explorando, yo creo que Hanna, a ti te gusta Leyendo. mucho leer, o Sí. sea, te gusta mucho, yo creo que por ese lado a ti llegas muy fácil, ¿no? Leyendo, pues, leyendo a los veces personajes. Es difícil, Ajá. pero sí es eso, me gusta leer mucho, entonces leo más aún para sentir eso. Y tengo Sí. una imaginación vívida, entonces como que siempre que leo estoy viviendo esa experiencia de los personajes, ¿no? Ok. Y ya pues Ahí dijiste poner algo eso en muy actuación. importante que entra también en un tema muy bueno de debate en actores, dices viviendo. O sea, tú sí vives en tu actuación, vives los sentimientos, la situación, o eres más de pura interpretación, sin meterte tanto. Depende. No, no creo que me meto tanto, ¿no? Porque sí, Sí. obviamente lo vives en el momento, pero también hay que tener
tienes que entender que hay límite, ¿no? Sí. Porque no soy yo, no soy Hannah que está viviendo esa experiencia que de verdad no conozco como Hannah. Sí. Pero lo puedo entender como el personaje que soy en este Sí. momento. Y cuando dicen corte, a lo mejor unos minutos, segundos, o ya, se me quitó. Pero meterte 100% en eso puede ser peligroso, ¿no? Sí, sucede. O sea, sucede. Ajá. Y regresando al siguiente bloque, yo te quiero preguntar como psicoterapeuta, Ajá. o sea, ¿qué sucede, no? Porque Ok. el cuerpo sí lo está viviendo, Sí. ¿no? Y bueno, ahorita les cuento algo curioso Sí. que me pasó, pero bueno, vamos primero, chicos, a una pausa. ¿Cómo estamos, eh? ¿Qué tal todo? Mira, ¿qué te ofrezco? ¿Tú quieres un whisky, tequilita, chelita? Dime. Una chela. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Órale, se me sientan acá los tres. Mejor, entre más gente entra, más propinas te van a dar. No. Tiene que haber algo más. Algo en la cocina o... Estoy desesperado, Jorge, por favor. Y seguimos hablando de toda esta preparación actoral. Estamos en un tema muy interesante que es cómo llegar a las emociones, cómo llegar a ese momento que necesita la escena y necesita tu personaje. Me interesa tu punto, Carla, como psicoterapeuta, porque mucho se habla de todo esta técnica vivencial, ¿no? Que puedes decir, sí, a lo mejor hoy, no sé, ni tengo la energía físicamente, me siento mal, lo que haya pasado, te pasan cosas, ¿no? Por fuera, temas personales, lo que sea, y no llegas, o sí llegas, pero ¿qué pasa realmente, ya hablando en el cuerpo con una persona que está haciendo este trabajo para vivir algo imaginario? Mira, voy a ver si puedo contestar todo eso en poquito Dale, más tú dale. sintetizado, Sí. pero mira, yo lo que he visto desde que he iniciado en la actuación y la carrera de psicología y trabajar en psicoterapia es que necesitas conocerte a ti mismo. Esa para mí es la clave, como actor, como ser humano. Porque si te conoces, tú vas a saber cuáles son tus gatillos, tus detonantes. Y yo he visto que mucho de la actuación, muchos no se conocen a sí mismos y se avientan a la alberca sin saber nadar. Y eso Qué a mí se me importante, hace sí. muy peligroso, porque me ha tocado compañeros que después entran en crisis de ansiedad o en temas ya psicóticos. Sí. El cuerpo, o mejor dicho, el cerebro, no diferencia si lo que estás viviendo es real o es mentira. Sí. Pero tú se lo tienes que hacer saber en medida que tú te vas conociendo a ti, conoces tus emociones, tu personalidad, y lo vuelvo a decir, ¿qué te detona? Algo que hemos platicado mucho a lo largo de esta práctica actoral que hemos tenido con Pablo es conectar con la sensación. La manera en la que yo llego, o sea, yo, Carla, cómo yo llego a las emociones, a proyectar una emoción o conectar con un personaje, no es a través ni de mi vivencia, ni de mis recuerdos, ni mis emociones como tal de Carla. Yo ubico la sensación. O sea, dentro del personaje ubicas las sensaciones que aparecen en tu cuerpo y desde ahí yo evoco la emoción, pero no desde un daño emocional ni de recuerdo. Sí. Entonces, sí creo, como si lo puedo resumir, necesita el actor, necesita la persona conocerse a sí misma, llevar un proceso terapéutico o lo que crea para conocerse a sí mismo, para a partir de eso decir, yo tengo este rango y si yo hago algo, un personaje, si me salgo acá, algo me va a pasar y me voy Sí. a dañar. Y yo diría o sugeriría que no te dañes. Qué importante. Sí. Se me hace muy acertado tu comentario. Yo lo he aprendido a la mala. Luego aprendemos a la mala, sí. Tenías un comentario acerca de esto. Está maravillosa esa aportación de mis compañeras. Sí. Eh, ¿Dónde estabas?
Es muy interesante eso, de primero conocerte a ti mismo y también a partir de las sensaciones, desde luego. Pero también siento que hay muchos caminos para llegar a ese lugar. Sí. ¿no? A mí me salvó mucho, y se los he platicado, un libro de David Mamet que se llama Herejía y sentido común para el actor. Ok, nunca Muy lo había interesante. escuchado. Ok, Se llama Verdadero y Falso, Herejía y sentido común para el actor. ¿no? ok. En resumen, dice, no te azotes, no tienes por qué sufrir y cree más en el poder de la palabra en sí. Ok. ¿Sí? Del significado de la palabra, Sí, de lo que estás diciendo. Y el público, créeme que recibe ese efecto, esa magia. Sí. Que la palabra pesa muchísimo. Entonces, si está bien escrito ese diálogo, Sí. ese guión, esa peli, esa obra de teatro, tú confía en eso, ¿sí? Sí. Y si no llega esa emoción o esa sensación, Exacto. ¿Qué confía en el pasa? poder de esa palabra, como cuando le dices a alguien, eres una desgraciada. Claro. Decirla con verdad. Ya Salió la palabra en emoción, sí, ya, claro. o no Porque salió. a veces le metemos de más, ¿no? Sí. Eres una desgraciada. Sí. ¿no? Como que para que sentirlo, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que no evitar que eso te habite o te toque, Sí. pero al mismo tiempo eso te permite llegar con mucho más tranquilidad. Claro, ¿sí? que bueno, que ya venimos de un texto bien aprendido, de sentir esa Exactamente. seguridad de cosas técnicas que suceden antes, ¿no? Descansado, etc., que bueno, también hidratado, o sea, Bien mil comido. cosas que tienen, que tiene que ser un actor para estar presente en set. Pero bueno, entonces eso ayuda, o sea, justo toda esa preparación llegar relajado anterior también, a y llegar que tú digas, tranquilo, ok, ahora le tranquilo. doy Sí. a esta emoción. Bueno, decimos, ¿qué pasa si no llega? O sea, sucede, que también Sí. sepa la gente que, bueno, también somos personas y que hay veces que no Pero sucede. créeme que muchas veces no sucede, Sí, pero sí sucede a los ojos del espectador. ok, ¿Sí? sí, Creo que tiene que ver con nuestras exigencias. Creo que a veces como personas, que vuelvo a entrar ahí, como personas, si yo me exijo llegar, no voy a llegar. Si yo pienso en llegar, no voy a llegar. Te bloqueas. Y te bloqueas, exacto. Ya estás pensando en otra cosa y no en tu... Y en la dejas de situación habitar el del- presente, y dejas ¿no? de habitar, Sí. exacto. Ahora, otra cosa muy importante que también mencionabas tú, Hanna, yo entro, es algo, se me hace maravilloso, o sea, escucharte decir que haces esto, ¿no? ¿Cómo puedes después de, hablando, escenas complejas? Sí. Complejas, no sé, pongamos... De golpes, una escena de golpes. Sí, que tienes adrenalina al tope, Sí. que tu corazón realmente no empieza a agitarse, a latir más rápido. ¿Cómo sales de este tipo, de una escena compleja? O sea, ¿qué podría ser para ti un recurso? O sea, ¿te ríes, vas, platicas, corte? ¿Qué pasa? Sí, yo creo que depende de qué se trataba la escena, obviamente, pero en general yo creo que nada más un espacio, ¿no? Unos minutos, un espacio, agua, deja respiro, o como dices, hasta reírte, ¿no? Sí. O cómo ayudar al compañero. Yo lo digo Ajá. porque, bueno, en un caso Sí. personal, no es tan fácil, bueno, y también a veces soltar un personaje que lo estés, a lo mejor llevas mucho Muchos tiempo. años en ese proceso, Sí. muchos meses Bueno, en ese ojalá proceso. fueran años, estamos Años. hablando de que nos quedamos Sí. en una serie de... Que esa es otra. Pero bueno, sí, ¿cómo sueltas, primero, una escena? ¿Cómo sueltas una escena y también cómo ayudas a un compañero? Porque no nada más estás tú. Cuando hay un compañero en cierto, a lo mejor en una catarsis, ¿cómo puedes ayudar? Yo creo que la mejor manera de ayudarlo es respetando su espacio, ¿no? Dejando que lleve su proceso. Y si de pronto necesita que ser escuchado, Sí. ¿Qué escucharlo. opinan ¿no? de la Contenerlo. maravillosa, ahora sí que técnica que todo el mundo nos dice, la respiración? ¿Tú pones eso? Fíjate que sí creo que es una maravillosa técnica. Es que todo el mundo dice, o sea, funciona. respirar Sí. de diferentes, saber Sí. respirar de diferentes Sí. formas, o te lleva, te baja, Un poco con la premisa de la sensación, así es como puedes evocar las sensaciones con la respiración. Entonces, sí creo que así como lo puedes hacer contigo, lo puedes transmitir o poder ayudarle al otro, porque va a evitar el presente. En el momento que se dé cuenta que tiene que respirar,
va a habitar el presente y considero que en ese momento va a decir, ya no estoy en el personaje, ya fue corte, ya no soy. Entonces es como ayudarle a que habite en el presente. Sí, sí, es maravilloso lograr la herramienta de saber respirar para todo en la vida, pero bueno, justo como herramienta actoral creo que es una práctica muy buena. Y justo también hablando de emociones, que decimos, ok, no es tan sano, que a veces es inevitable que te detonen momentos o situaciones de un personaje a experiencias ya vividas, pero ¿qué tan bueno se les hace a realizar o crear una memoria a partir de su personaje o construir estas experiencias, esta memoria de sensaciones, de emociones, pero basadas en el personaje? Otra vez, yo creo que no hay una sola manera de llegar. Puede haber mil maneras, ¿no? Sí. A veces te puede servir también preguntarte qué música escucharía tu personaje y mientras estás... La música es otro tema. Mientras estás construyendo ese personaje, escuchando ¿Usan mucho esa música para...? Yo lo he usado en algunos proyectos, ¿no? No siempre. No siempre. O también quizá los olores, ¿no? Alguna vez lo hice, ¿qué perfume usaría? ¿no? Sí. Y luego también el vestuario, que es la piel del personaje. También cuando te pones el vestuario, automáticamente algo pasa, ¿no? Con ese traje de militar ya mucho más pesado que te hace más erguido. Todo eso también ayuda, ¿no? Ayuda, las botas. Todo. Y también está la otra parte. Si tu personaje monta a caballo, más te vale que sepas montar a caballo o que tomes clases de equitación, ¿no? Sí. O si tu personaje es taquero, pues vete un rato a entrenar con algún taquero que te enseñe. Claro, un poquito. A cómo se usa el trompo. Por ahí decían, bueno, es que tendremos que saber de todo un poco, pero por ahí un compañero una vez dijo, bueno, es que no tienes que ser clavadista, tienes que pretender ser, ¿no? Porque a veces también como irte, es que tengo que hacerlo exactamente. Bueno, lo del caballo sí. Es que sí. Lo del caballo sí tienes. O sea, lo ideal sí es dominar la técnica, claro. Sí, a lo mejor porque también, no olímpicamente, no, ya para pero una sí se escena ve, de riesgo, que si el caballo va a brincar, para eso también están los compañeros dobles que también tienen una preparación. ¿Tú para ¿no? Pancho Villa ya sabías? Sí, porque sé que te entrenaron, pero... Sí sabía, pero muy poco. Ahí fue donde realmente tuve mucho más entrenamiento. Sí. Pero he de decir que al final yo no me sentí tan seguro y fui muy honesto con Rafa Lara, que sé que acaba de estar aquí. Sí. Y le dije, ¿sabes qué, Rafa? Mejor a mí ponme con los de a pie, con el batallón de a pie, porque no, no vaya a ser, válido decir. No, cuando vi ya todo ese tinglado, no es lo mismo el entrenamiento, que estuvo padrísimo, en un ruedo tal, cuando ya así 150 caballos, explosiones. A ver, eso es otra cosa, también uno tiene que saber, armas, saber hasta dónde. Sí. Y le dije, yo armas domino muy bien, porque he tenido mucho entrenamiento de armas, de diferentes épocas. ¿No? Para una que se llamó 000 nos entrenó un marine y un militar del ejército de Israel. Sí. Y nos enseñaron a armar, desarmar una Beretta, disparar con R15. ¿Todavía te acuerdas? Sí, me acuerdo. Okay. Y luego, como en mi personaje... ya se me olvidó. En esa serie había militares y había narcos. Yo era un narco. Ya después nos dijeron, todo lo que aprendiste, ahora ensúcialo, porque los narcos... No lo hacen bien. Pues no es que a ellos no les puede importar si se les va un tiro. Están jugando y, ay, niño, hazte para allá. O sea, de hecho, de eso iba una de las escenas. Me van persiguiendo y se le va una bala perdida. En cambio, los militares tienen que cuidar al civil. Sí. Pero el entrenamiento que nos dieron fue increíble. Yo creo que sí tienes que llegar entrenado, por supuesto, o si te toca ser un boxeador. Creo que a ti nunca salió. Me contabas. Pero qué bien, pero ahora dime ya para una próxima. Bueno, tenemos mucho tema que hablar, pero bueno, chicos, vamos antes a una pausa. ¿Estuvo? Tengo que dar explicaciones a ti. Ya vamos a terminar de una vez con esto. Sórale.
Órale, vámonos. ¡Vámonos! Regresamos a todos, todas tenemos una opinión. Ya en el cuarto bloque se nos pasó rapidísimo el tiempo hablando de toda la preparación actoral. Para este cuarto bloque me gustaría también platicar un poco para el público, la gente también que quiere empezar con el medio de la actuación. Estas cosas que a lo mejor con malas experiencias ahora las sabemos, pero que podríamos compartir como armas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te llega un personaje y en set te dan un arma, como saber cómo tomarla, qué pedir, qué no? También la pena a veces con el director, no me siento cómoda aquí, acá. ¿Tú qué dirías, Hanna, de las cosas que se te hacen muy importantes y que podrías compartirle a alguien que está iniciando? Pues diría conocer tus límites y también expresarlos, ¿no? Ser claro, hablar. Te puede dar pena hablar con el director o quien sea, pero es mejor expresar tus dudas, tus miedos, preguntas que tienes, que tragarlos y estar en silencio. Te tienes que expresar. Sí, ¿te ha pasado a ti algo, o sea, que puedas compartir? Que hayas dicho, uy, me hubiera gustado hacerlo distinto. Ay, ahorita pensándolo, ahorita pues no puedo pensar en algo así tal específico. cual. Porque normalmente yo suelo decir cosas. Muy bien, tu aunque soy personalidad tímida, sí es de, yo no me conozco parece mis esto. límites, no pues quiero check. hacer tal cosa, por favor. Sí. Sí, no, qué bueno que ya traes en tu personalidad este tipo de chip para todo. Digo, obvio, para cualquier cosa sirve. ¿Tú qué dirías, Carla, para alguien que quiera iniciar y que digas? Pues complementando también lo de la comunicación, y creo que en mi caso que me pudiera haber sabido antes sería el tema de los golpes. O sea, cuando en escenas donde tienes que cachetear, donde tienes que aventar, donde tienes que caerte, creo que el hecho de saber de qué va tu personaje y saber que tiene ese tipo de escenas, el comunicarte con tu compañero. Yo si hubiera sabido que tienes que comunicarte con tu compañero desde antes de decir acción, esto te salva de muchos golpes en tu cuerpo. Entonces sí recuerdo que en alguna escena justo una compañera se movió de su marca y me dio una cachetada con ganas, ganas. ¿Quién fue? Le tocó. Sí. Dilo. Entonces, No lo digas. y creo que ese tipo de cosas a veces no lo sabes o no lo conoces hasta cuando ya estás ahí, ¿no? Claro, sí. ¿Tú qué Pues lo que yo otra abonaría es cosa que podrías? obviamente llegar bien preparado, Sí, ¿no? Eso, si te toca ser un ciclista, entrénate, ¿no? claro. Por lo menos aquí llega con líneas aprendidas. Y también, Es que sí pasa. y también con las habilidades físicas o Sí. que pueda tener tu personaje, ¿no? Por supuesto. Eso también la ¿Y producción te cómo lo debe puedes? proveer. Eso iba a preguntar, o sea, también, bueno, ya entramos en el tema Sí. de la industria. Si te toca una producción en la que tienen el presupuesto para entrenarte, está increíble. Lo ideal es que sea Lo así, ideal. así debe ser realmente. Ay, Pero a veces pero no pasa. sabemos que en México la mayoría de las producciones están como que justo, con ¿no? el dinero Sí. justo, entonces ya buscan gente que esté preparada Sí. para ciertas cosas. ¿Qué Sí. son las habilidades que se te harían como más importante para un actor invertir? ¿Caballo? Por lo menos. Sí, así. equitación, un manejo poquito, de lo armas, básico, manejo algo de espada. armas. Sí, esgrima, el famoso esgrima. Ajá, también golpes, sí. Sí, algo de combate. Combate escénico. Sí. Entender también que al final es una coreografía, Sí. ¿no? No, pero la verdad sí puedes tener un plus Sí, teniendo esa por habilidad. supuesto. Ok. ¿No? Yo diría estar bien físicamente porque es tu instrumento, ¿no? Sí. Y no solo también está la parte intelectual, también creo que las actrices Sí. y los actores tenemos que nutrirnos intelectualmente, tenemos Sí. que leer, Sí. tenemos que ver mucho cine, ¿no? Sí, Investigar. claro. También está esa parte, ¿no? La física, pero también la Pero intelectual. creo que sí De acuerdo. concuerdo mucho porque podrías quitarte mucha competencia teniendo esas habilidades, Sí. porque Sí. a veces no tienes la oportunidad de que te estén entrenando.
Y platicando ahorita de cómo está la industria y cómo están viendo con estas habilidades el tema de inglés. Cada vez vemos que hay más casting de productoras que vienen del extranjero, están pidiendo inglés. Hanna no tiene ese problema. Ahí voy. Check. ¿Qué opinan de este tema? ¿Les gusta? ¿Les da miedo? ¿Qué está pasando? Sinceramente, yo fue algo que nunca contemplé como debía. Y quiero pensar que todavía estoy a tiempo, porque sí, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Te puede abrir mucho más puertas. Por supuesto. Sí. Creo que en Guadalajara, de un tiempo para acá y en México llegan más producciones internacionales, entonces hay que estar al nivel, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es parte de. Claro. ¿No? Y aparte de eso, también yo diría, sobre todo, tener buen trato y ser buena persona. Eso también luego se le olvida a muchos en la industria. De acuerdo. Sí. Tratar bien a todos los compañeros, entender que trabajamos en equipo. Sí. ¿No? Sí, eso es fundamental. Es muchísima gente la que está en una producción, ¿no? Tanto teatral como audiovisual. ¿Tú cómo ves la industria? ¿Cómo sientes que está Jalisco en cuanto a nivel actoral? ¿Cómo ves a tus compañeros, a todos? Yo creo que Jalisco sí tenemos con qué. O sea, creo que sí hay muy buenos actores aquí. Creo que lo están volteando a ver más, porque recuerdo unos años atrás solo era Ciudad de México. Creo que ya Guadalajara, Jalisco en general, también lo están volteando a ver más. Eso se me hace muy padre. Y creo que los jaliscienses nos tenemos que poner la pila para hacer equipo nosotros y ayudarnos. Porque creo que a veces por justo la competencia cedemos a muchas cosas que no están tan padres. ¿Cómo qué? Pues a mí se me hace... Para ser específica, pues yo creo que los sueldos están castigados. Tema importante que están castigados en Jalisco. Sí. Y creo que por el hambre de querer ese papel aceptamos el sueldo y perjudicamos a toda la industria tapatía. Sí. Entonces yo diría, hay que ser más solidarios entre nosotros, darle un valor importante al actor tapatío y decir, valemos mucho. Y buscar cuidarnos, no competir, sino hacer como lo que dijo Hanna hace un momento, ¿no? Hacer equipo, hacer hermandad. Sí. Y entonces decir, somos buenos y merecemos más. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando como comunidad actoral tapatía. Exacto, como una comunidad, creo que sí se necesita como estar más unidos y más comunicados. Más comunicados. Pablo, tú has estado, pues creo que la mayor parte de tu carrera en Ciudad de México. Sí. ¿Qué crees que haga falta localmente? Abrirse más a los otros grupos, a los otros equipos. Como que en la Ciudad de México ya tienes como... Está sobreentendido eso de que un día me va a tocar trabajar con el del CUT y otro día con el del CEA, ¿no? Al final se vuelve una comunidad de que todos y todas acaban en algún momento interactuando, entonces se entiende más como una comunidad. Sí. Otra, apoyar también los trabajos de los otros, ¿no? Ir a ver los montajes. Que yo sí creo en la crítica constructiva. Dilo. Hay que, sí está bueno criticar, pero desde lo constructivo. Sí. ¿No? Eso tal vez claro, es un y punto. ¿Sabes qué? Esto, amigo, o sea, a mí me late que no va por ahí. Y eso nos nutre más, nos hace crecer más. Y otra, diría, siento que no dormirse en los laureles de como ya hice 2 novelitas aquí y acá, ya no me voy a entrenar. Sí. Es como, ya no voy a seguir explorando. Eso también siento que falta aquí. Aquí. Yo creo que justo lo que tocamos poquito al principio y que sí es muy importante en esta carrera cuando, o sea, la tomas, ¿no? En este nivel serio, formal. Todos los días tienes que trabajar, todos los días tienes que estar bien, ejercitarte de cierta forma, como, o sea, no digo de que, no estoy hablando de rollo fitness ni demás, pero físicamente tienes que prepararte todos los días, estar buscando, hacer también papeleo y research, como tanto de cómo están las cosas, mandar currículums, tener fotografías, tener todo vigente, o sea, sí hay un trabajo como de oficina que se hace todos los días, o sea, porque eso como que piensan que nada más es ser actor y para que funcione es, soy talentoso, porque a veces, no sé si opinan, el talento, la disciplina puede más que el talento.
Si Sí. estás ahí constante y todo, llegas con el productor, hay que estar haciendo, también yendo a eventos, todo. En fin, o sea, todo esto para decir que sí, o sea, es justo un entrenamiento, que también Sí. estás ahí, estar yendo a este tipo de talleres, este tipo de ejercicios actorales, que estés siempre, que no te enfríes, ¿no? Que llegues a un casting y estés justo en el momento, ¿no? ¿Qué pasa también, qué opinan en la industria local, actoral, en cuestión también profesional? O sea, ¿qué falta? ¿Tenemos todos, facturamos? ¿Qué pasa Lo en acaba de ese tema? decir Carla, tenemos que aprender a cobrar bien, Sí, ¿no? sí. Pero también para cobrar bien Hay que tener todo en regla, entonces... tienes que estar al nivel. O Y sea, tienes también que- legalmente hay que ponernos las pilas legalmente porque muchos... y también y preparados, pues Sí. las dos cosas, todo. Oigan, platíquenme de esta puesta en escena que nos queda poco tiempo. ¿Podemos platicar un poquito de qué va? rápidamente. A ver, mira, parte de una premisa que nos digo mucho, hay que hacer nuestras cosas. Sí, Esa es otra que le diría a alguien que quiera entrar en esto de la actuada. Hagan sus cosas. Su cortometraje con el teléfono, monten una obra en el café de su colonia. claro. ¿No? Sí, Esa es la premisa, ¿no? ok. Y había un tema que queríamos contar que es sobre la ausencia del padre, ¿no? Y ahí se cuenta a través de Hilario, que es un fantasma Ok. que regresa a ver si hay redención o no, a visitar a su hija, a la que nunca reconoció, Ok. que es Rita, y lo interpreta Carla, ¿no? Es una pastelera, que hay muchas herencias familiares ahí que romper. Y luego está Ana, que interpreta a Gama, que es un robot, Ok. que es como la asistente, de la de pastelera. Rita. Ajá. También está ese tema que nos toca mucho ahora, ¿no? De cómo nos estamos enfrentando a la tecnología. Ay, ya no y a llegamos la al tema de las inteligencia redes. artificial. Bueno, Tanto que después ¿No? los invito. Ajá. ¿Y para qué les contamos? Mejor los invitamos a que Sí, la vayan a sí. ver. Todavía no tenemos fecha de estreno. ¿Cómo, en redes, cómo podemos encontrar tu taller? Búsquenme como @Pablo Avitia, Avitia con B alta y latina las dos. En Instagram, creo que ahí Ahí ¿de qué estás pueden publicando escribir? la información y todo. DM Sí. y ahí yo les pongo. Y ahí de repente subo cosas relativas a práctica actoral, ¿no? Ok. Y también ahí mismo se van a poder enterar de la obra. La obra se llama, para que no se acuerden, Rita y el espectro. Rita y el espectro. Rita y el espectro. Muy bien. ¿Algo con lo que quieras terminar, Hanna, de todo esto que dijimos? ¿Alguna recomendación o algo para la gente que le guste la actuación? Lo que me encanta es lo que Pablo acaba de decir y lo dice cada sesión que estamos en la práctica actoral, es hacer tu propia cosa. Porque si quieres que algo pase, si quieres salir en un corto, si quieres salir en una obra, entonces escríbelo, hazlo. Nadie lo va a hacer para ti, vas a estar esperando años y nada pasa. Y te vas a desesperar, hazlo. Muy bien. O puede que sí pase, pero mientras tanto... Y también, hazlo, ¿no? digo, Exacto. también está esta un suerte volado. que, Exacto. ¿no? De Que todas sí o partes no. que puede suceder Sí. cosas cuando menos te las imaginas. Pero también hoy en día las herramientas que tenemos a la mano nos permite a las nuevas generaciones, yo les Sí. diría, aprovechenlas. Claro. De acuerdo, ¿no? totalmente. Un celular es una cámara y Sí. también es una isla de edición y también, ¿no? Sí, Las sí, redes sociales. Las redes sociales. totalmente. Estamos conectados. Sí. Y mientras tanto caerá el proyecto seguramente, pero te van a agarrar incluso mucho más preparado, ¿no? Exactamente, chicos. Oigan, qué gusto haberlos tenido en este programa. Gracias por compartir No, gracias todo a ti. esto y espero tenerlos de vuelta. Gracias. Nos vemos en otro episodio y recuerden, veamos cine y vayamos al teatro.